día como hoy fue la coronación de Teodora como emperatriz. A cualquiera que le hablen de Teodora emperatriz pensará en una noble, exaltada, hasta la máxima expresión de autoridad femenina que era la emperatriz del Imperio Romano. El Imperio Romano que ya en toda su parte occidental se encontraba en gravísima decadencia, irreparable decadencia, pero quedaba el Imperio Romano de Oriente. Y quedó esta última parte del gran esplendor del Imperio Romano de Oriente, que se confunde para muchos con una figura señera, gigantesca, enorme, Justiniano, el emperador Justiniano. Pero muy pocos se acuerdan, y debieran acordarse muchos, de lo que fue la esposa de Justiniano, Teodora. Teodora, que fue exaltada como emperatriz de Roma, de ese imperio romano decadente en Occidente, pero espléndido en el Oriente. Y muchos se dirán, ¿esta Teodora de dónde salió? Salió de la capa social más baja que pueda imaginarse. La mamá se dice que era actriz y que probablemente prostituta como su hija. Su padre era un cuidador de bestias feroces. Era lo más bajo en la escala social del momento. Ahí aparece Teodora. Y aparece Teodora, que tiene una vida inicial durísima, complejísima, y muy rápidamente empieza a mostrar su talento. Y empieza a mostrar su talento en las tablas. En aquel momento las representaciones escénicas eran famosísimas en lo que sería la inmensa Constantinopla. Y muy rápidamente la gente se asombró con el talento de esa niñita, que no sabían de dónde lo había sacado. Nadie sabe en realidad de dónde salió tanto talento de Teodora y tanta formación y tanta capacidad. Ella recorrió mucho mundo en sus andanzas. De ahí salta como representadora de grandes escenas en las obras de teatro. Es prostituta también, hay que decirlo, porque la historia no se puede traicionar. Después se hace amante de un soldado romano que la lleva por Siria. Eso termina mal, como terminaban tantas de las aventuras románticas de aquella época. Está en Egipto y en alguna parte se hace muy partidaria de los llamados monofisitas. Los monofisitas eran cristianos que sostenían la divinidad de Jesús, pero no su naturaleza humana, sino solamente su naturaleza divina. Y en algún momento Teodora, recorriendo mundo como lo recorría, buscando algo mejor de lo que había tenido, se encuentra con Justiniano. Justiniano, hijo del emperador, quien le pide al emperador autorización para que un oficial del ejército, porque Justiniano lo era, pudiera casarse con una mujer que había sido mujer de teatro. Y agreguémoslo, prostituta. Y era tanto el amor de Justiniano por esa mujer y era tanto la admiración por ella, que su padre accedió y le permitió a Justiniano casarse con Teodora. Luego Justiniano llegaría al poder y sería el más grande de los emperadores de Oriente. No el último, el más grande de todos. Y el más grande de todos en muchos aspectos. Uno de ellos, el aspecto de jurista. Justiniano es el gran creador de las Institutas de Justiniano, una especie de resumen de todo el derecho romano conocido en el momento, una obra sencillamente colosal. Derecho era el derecho romano. Y Justiniano es el gran creador de ese monumento que resume todo el derecho romano de su tiempo. Pero no solamente eso, muy de la mano de su mujer, de Teodora, logra dos cosas. Una, que las corrientes
en que se dividía el cristianismo del momento terminaran por aceptarse y por convivir. Los monofisitas con los cristianos, pues que seguían siendo por aquel entonces romanos, una obra política de envergadura y una obra colosal, la construcción de la Constantinopla moderna. La Constantinopla moderna sigue exhibiendo grandes catedrales, grandes obras gigantescas. El esplendor de la Constantinopla, es decir, de Estambul, se le deben a Justiniano y a Teodora. Y ella lo impulsaba todo. Ella estaba pendiente de todo. Ella fue grande artífice de ese imperio que terminaría siendo decadente por razones que la historia recoge y que nosotros hemos repetido para ustedes varias veces, pero ella sería el centro estelar del Imperio Romano. La muerte de Teodora se produce cuando ella estaba muy joven. Imagínense que Teodora muere a los 48 años y tuvo tiempo para ser artista, para ser prostituta, para ser amante de militar romano, para ser grande impulsadora de los monofisitas, para enamorarse de Justiniano, para casarse con él, para impulsar lo que fue el Imperio Romano de Oriente. Teodora es una de las mujeres más apasionantes de la historia, no solamente porque su belleza y su capacidad de manejo de las situaciones así la consagran, sino por su talento, su inmenso talento. ¿De dónde sacó tanto talento Teodora? ¿De dónde tanta ilustración y dónde tanta capacidad de manejo de situaciones y de construcción de los últimos estertores de un imperio que entonces era un imperio gigantesco? El Imperio Romano de Oriente. Teodora muere en el año 48, pero en un día como hoy fue consagrada emperatriz de todos los romanos. Miren ustedes, una mujer que viene de la nada, de un mundo social bajísimo, no había otro más bajo, del mundo despreciado para muchos de los actores y sobre todo de las artistas, de las mujeres. A la gente le encantaba cómo actuaban, pero las detestaban y las despreciaban. Prostituta de ejercicio, luego casada con un militar romano, luego en Egipto, luego en todas partes, se enamora de Justiniano y contribuye de manera decisiva al cambio de toda la política romana de Oriente y a la construcción de una de las más grandes joyas de la historia arquitectónica de todos los tiempos, la Constantinopla de entonces y el Estambul de hoy. La Constantinopla, cuya caída en poder de los turcos marca nada menos que el final del Imperio Romano y el final de la Edad Antigua para que el mundo penetrara en esa época oscura, en ese gran túnel gris de la Edad Media. Pero hay que recordar a Teodora, la grande emperatriz romana de Oriente, salida de la nada, pero que construyó con Justiniano, su marido, nada menos que un grande imperio. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 58 minutos.